Estoy más que seguro que por lo menos en un universo de todos los universos del multiverso debe existir al menos un Spider-Dog y un Spider-Fat, y les prometo que algún día los van a conocer. Hola a todos, bienvenidos a mi casa, Rancho de Bancho y Nido, el lugar de YouTube donde hablo acerca de las cosas que más me gustan. Y lamentablemente pues estoy aquí un poco tarde, pero como ya lo he dicho en otras ocasiones, este canal todavía no me da lo suficiente para vivir, así que mientras tanto me tengo que dedicar a mis labores para poder subsistir mientras este canal poco a poco va creciendo hasta que algún día podamos vivir solamente de esto. Sin embargo, agradezco que últimamente las suscripciones al canal se han ido disparando y esperamos seguir creciendo cada vez más para poder ofrecerles a ustedes más contenido y más información acerca de estos temas que tanto nos gustan. Como era de esperarse, era más que obvio que en esta ocasión habláramos de la tan exitosísima película de Marvel y Sony llamada Spider-Man Sin Regreso a Casa. Una película que, como bien sabemos, ha sido gran éxito de taquilla a nivel mundial, no solamente por lo que se recaudó esta semana, sino porque incluso desde las preventas ya se veía lo que se iba a venir con esta gran película, tal vez la película más esperada del año, y por lo que hemos visto, quienes ya hemos tenido la oportunidad de ver la película, pues sin lugar a dudas una de las mejores películas de todas las películas que se han hecho hasta el momento de Spider-Man en live action. Por lo tanto, era una película que iba a generar gran taquilla, cosa que ya hemos visto y seguiremos viendo en las próximas semanas. Definitivamente Marvel es perfeccionista, hace las cosas bastante bien y cerró el año de una muy buena manera después de haberlo empezado también con la gran serie de WandaVision. En cuanto a esta película, tenemos una película con un tono un poco más serio, a diferencia de las películas anteriores que hemos visto donde actúa nuestro Spider-Man Tom Holland. Una película llena de mucha madurez, en donde vemos que el personaje crece, evoluciona muchísimo más, donde se desliga de muchas cosas que a muchos no les gustaban de este Spider-Man para convertirse finalmente en un Spider-Man mucho más cercano, mucho más parecido al Spider-Man de los cómics o al referente oficial que generalmente siempre tenemos de Spider-Man, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Tom Holland se faja, se luce con su interpretación, se nota que ya tiene una experiencia muy vasta manejando este personaje y lo maneja definitivamente como le da la gana, se luce en cada detalle y sobre todo en esos momentos dramáticos se nota que de verdad este personaje ya es más que propio. Pero no solamente es el único actor que se luce, tenemos unas buenas interpretaciones como por ejemplo de la actriz que hace el papel de la tía May e incluso de Zendaya, que es la MJ de este universo, de este Spider-Man. Estos personajes tienen mucha más relevancia, mucho más peso dentro de la historia, cosa que de verdad se agradece. Y de hecho, el hecho de que tengan más peso corrige también algunas cosas que tampoco les gustaban a muchas personas de las películas anteriores. En cuanto a la factura técnica, la película es muy buena, tiene excelentes efectos especiales, salvo en algunos pequeños momentos donde se nota un poco el croma o se nota el CGI, pero la verdad son momentos muy pequeños donde eso se nota. Las escenas de acción son espectaculares, muy bien coreografiadas, hay unas peleas brutales, sobre todo una al final, como es más que obvio. Y pues la música es genial, sobre todo que en algunos momentos tenemos la oportunidad de escuchar algunas tonadas semejantes a las ya escuchadas en las películas clásicas de Spider-Man. Y con clásicas me refiero a las películas anteriores, de los Spider-Man anteriores a este Spider-Man que estamos viendo actualmente en el cine. En cuanto a la trama, y esto no es ningún spoiler, esto lo vimos tanto en los trailers, en las filtraciones y de hecho en la escena postcréditos de la anterior película, Spider-Man Lejos de Casa, nos dio el precedente de lo que sería la trama de esta película. En esa escena postcréditos pudimos ver cómo Misterio engaña a todo el mundo y le da a entender de que el culpable de su muerte es el propio Spider-Man, y además le revela a todo el mundo la verdadera identidad de Spider-Man, diciéndoles que Spider-Man realmente es Peter Parker.
y a partir de ahí empieza el gran conflicto, un conflicto que va a llevar de un error a otro, a nuestro Spider-Man durante toda la trama de esta película. En cuanto a este primer conflicto de que todo el mundo crea que Spider-Man es realmente el culpable de la muerte de Misterio, pues es un conflicto que finalmente se termina solucionando de una manera bastante rápida. Y ese es tal vez el primer problema de esta película, sobre todo al principio, donde pasamos muy rápidamente de estar finalizando las vacaciones de verano a la celebración de Halloween a casi que las fiestas decembrinas en un santiamén, y de esa manera tan acelerada vemos cómo este conflicto se soluciona muy rápidamente. De hecho, era un conflicto que tenía que solucionarse simplemente contratando un buen abogado y ya, eso era todo. Pero más allá de eso, pues Peter terminó complicando más las cosas porque él, por su inmadurez y por su falta de experiencia, pues trata de arreglar las cosas pero generando problemas mucho más grandes. Y sí, lo dije bien, ese es el primer problema, porque resulta que la película no es perfecta, ya que la película tiene muchas conveniencias, vacíos argumentales y algunas contradicciones, de las cuales vamos a hablar más adelante en la sección con spoilers. Pero a pesar de eso, y aunque tenga muchos errores, todos ellos se olvidan fácilmente gracias a la epicidad de la película y sobre todo a su apego a la nostalgia, algo que agradecen inmensamente los más fanáticos de nuestro superhéroe arácnido. Y finalmente, sin spoilers, podemos decir que esta película es una película de reconciliación, aceptación y sacrificio, donde finalmente Spider-Man conoce el precio tan caro que es ser el trepamuros de Marvel. Y ahora sí, vámonos al plato fuerte de la reseña con spoilers, pero antes de eso quiero recordarles que por favor se suscriban al canal dándole clic a la campanita para estar atentos a nuevas notificaciones. Por favor, es gratis, no se les cobra y a mí me ayudaría bastante. Atención, la siguiente sección está llena de spoilers. Si usted no ha visto la película, serie, animación o producto audiovisual del que se está hablando, le sugerimos detener el video antes de arruinarse la trama de la historia. De lo contrario, si desea continuar, hágalo bajo su propia responsabilidad. Como le dije al principio, en esta película tenemos un Peter Parker que al tratar de solucionar un problema que no es tan grande como él lo cree, pues termina generando otro problema que sí es muchísimo más grande del que tenía anteriormente. Todo esto debido pues a su corta edad y a su inmadurez, pero todo esto irá haciendo que el personaje vaya madurando muchísimo más hasta tener un Spider-Man tal y cual lo conocemos generalmente en los cómics. Esta historia arranca exactamente donde había quedado la película anterior. Y como ya lo dije, el principal problema es cómo carajos va pobre Peter a resolver de que todo el mundo crea que fue el asesino de Misterio. Pues muy sencillo, contratando un buen abogado. Y aquí tenemos una escena espectacular, es un cameo que tal vez para algunos pasó un poco desapercibido, pero para los que somos más seguidores del mundo de Marvel y de todas las historietas y sobre todo de las producciones, no solamente del universo cinematográfico, sino de todas las producciones de Marvel, pues fue una escena maravillosa. Y es que tenemos la primera aparición de Matt Murdock. Este personaje, para quienes no sepan, es un superhéroe más que ahora Marvel está sumando a su grandiosa lista de superhéroes. Matt Murdock es en su vida normal un abogado ciego. Y es que resulta que este personaje quedó ciego porque de niño tuvo un accidente con unos químicos, los cuales le hicieron perder la vista. A pesar de esto, él pudo desarrollar mucho más sus otros sentidos y a cambio de no tener vista, pues tenía una especie de visión radar, algo así como ecolocalización, como la vista que tienen normalmente los murciélagos, y esto le permite a él poder convertirse en un superhéroe más. Lo más interesante de este cameo es que el personaje que vemos actuando, interpretando a Matt Murdock, es el mismo actor que interpretó al mismo Matt Murdock, es decir, al mismo superhéroe Daredevil, en su propia serie de Netflix, una serie que no tiene nada que ver con el universo cinematográfico de Marvel, pero que eso sí, es muy exitosa, es una de las mejores producciones que ha hecho Marvel en los últimos años sin tener que estar completamente ligada al universo cinematográfico que todos conocemos.
Además, este cameo tiene algo muy especial, y es que justamente esta semana que se estrenó la película de Spider-Man, pudimos ver la aparición de otro personaje de esta grandiosa serie, que de hecho es uno de los mejores villanos que tiene Marvel, que hasta ahora no había aparecido en el UCM, pero que sí lo habíamos visto en la serie de Daredevil, en ese universo, microuniverso que creó Netflix en su plataforma. Y estoy hablando de Kingpin. Kingpin es uno de los mejores villanos que tiene el UCM, un tipo que es una especie de gángster con mucho poder, con muchas agallas, y pues que quiere hacer lo que le da la gana sin ningún tipo de escrúpulos, además porque tiene no solamente mucho dinero, sino poder por montones y muchas influencias. Pues resulta que el mismo actor que interpretó a Kingpin en la serie de Daredevil de Netflix ahora también fue retomado por Marvel, y lo vimos esta semana en la serie de Ojo de Halcón, una serie que no le ha ido tan bien, pero que parece que ahora para el final de esta primera temporada nos va a dar muy buenas sorpresas. De esta manera tuvimos esta semana la introducción de dos grandes personajes de Marvel. Por un lado tuvimos un superhéroe, Daredevil, Matt Murdock, el abogado, quien aparece en esta película Spider-Man Sin Regreso a Casa, y por otro lado tenemos su villano principal, que es Kingpin, el cual apareció también esta semana en la serie de Ojo de Halcón. O sea que Marvel nos sigue dando sorpresas. Y esto demuestra también lo bien conectadas que están las producciones del universo cinematográfico de Marvel. Cosa que nosotros, los fans de Hueso Colorado de todo el universo de Marvel, agradecemos inmensamente. Es más, para que vean cómo está bien conectado, podemos ver al principio de esta película cómo mientras Spider-Man se está tambaleando por medio de la ciudad, huyendo con MJ de las miradas de todo el mundo, cuando todo el mundo se entera de que él es Peter Parker, podemos ver en algún momento cómo de fondo aparece un gran cartel de una obra de teatro llamada Rogers. Resulta que este mismo cartel, de hecho, la obra de teatro como tal, la pudimos ver a inicios de la serie de Ojo de Halcón en Disney Plus, y ese mismo cartel aparece en varias escenas de la serie de Ojo de Halcón, lo cual nos da a entender que ambas series están totalmente conectadas, o las dos cosas, es decir, la serie y la película están sucediendo al mismo tiempo. Entonces tenemos que el primer gran conflicto de la película fue solucionado así, de sopetón, de un momento a otro, simplemente gracias a la ayuda de un buen abogado. Tenemos ahora el segundo problema, y es la identidad de Peter Parker. Todo el mundo sabe que Peter Parker es Spider-Man, y esto no solamente le está afectando a él, sino a las personas que él quiere, a las personas más allegadas, a la tía May, a MJ, a su mejor amigo, Ned, a Happy, a todo el mundo. Y esto es lo que más le preocupa a él, no tanto que le afecten a él como tal, sino que le afecte a los demás, y esto es lo que lo lleva a tomar la segunda decisión. Resulta que en cierto momento a Peter, Ned y MJ les niegan la entrada a la universidad precisamente porque ellos eran amigos o son amigos de Spider-Man. Entonces él toma una, entre comillas, sabia decisión, y es buscar a Doctor Strange para que le borre la memoria a todos los que sepan que Spider-Man es Peter Parker. Es decir, que ellos olviden de que Peter Parker es Spider-Man. Una decisión que en realidad no debió haberse tomado, porque la solución a ese problema era muy sencillo. Lo que les llevó a tomar esa decisión fue el que no hubieran aceptado a sus amigos en la universidad. Y en algún momento Doctor Strange le dice que para solucionar eso era simplemente hablando, explicando la situación de la universidad y punto. Así de sencillo hubiera solucionado las cosas y se hubiera evitado grandes problemas, pero como él no piensa bien por su inmadurez, por su falta de experiencia, por su visión un poco corta de ver la solución de las cosas, pues precipitadamente le pide a Doctor Strange que borre la memoria de las personas. Y en el momento que está haciendo Doctor Strange el hechizo para realizar esto, se da cuenta que entonces las personas que él más ama se van a olvidar de que Peter es Spider, y él no quiere esto. Así que interrumpe a Doctor Strange en varias ocasiones cuando él está haciendo el hechizo, y esto hace que el hechizo se descontrole, lo que hace que finalmente Doctor Strange tenga que retener
encapsular el hechizo para que este no haga efecto y así evitar que en últimas las personas que conocen que Spider-Man es Peter Parker pues terminan olvidando esto. Este acto de Doctor Strange de retener, de contener el hechizo en una especie de cúpula me recordó muy bien a la serie de What If, donde vimos como en el cuarto capítulo donde un Doctor Strange de otro universo, que hoy en día es conocido como Doctor Strange Supremo, al final de dicho capítulo termina destruyendo su propio universo por las malas decisiones que toma, y cuando este universo se está colapsando, él se encierra a sí mismo en una cúpula como de cristal para evitar desaparecer con todo su universo. Y de igual manera en la misma serie podemos ver al final como Uatu, con la ayuda de este Doctor Strange Supremo de ese universo, bueno, de uno de esos tantos universos, logran derrotar a Ultron Infinito, quien está luchando en ese momento contra el Barón Zemo digitalizado en la memoria digital de uno de los robots o clones robots de Ultron, los cuales están peleando por obtener las gemas del infinito. Doctor Strange Supremo hace que ambos personajes que se encuentran luchando entre ellos por las gemas queden congelados también dentro de una cúpula de cristal. Entonces por eso también digo, me pareció muy interesante ver cómo acá tenemos que este Doctor Strange logra retener el hechizo en una cúpula de cristal para evitar que este haga efecto. Sin embargo, el efecto es retardado, es decir, no logra detenerlo por completo, ya que en ese momento, sin que él se dé cuenta, ya algunos personajes, sobre todo villanos de otros universos, han logrado llegar al universo de este Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel para buscar a Peter, pero lo que ellos no saben es que están buscando al Peter equivocado. Cada uno llega de su universo buscando al Peter de su universo, pero pues la sorpresa de ellos es encontrarse con un Peter que es diferente al de su universo. Ahora, según nos explica la película, bueno, Doctor Strange es que nos explica, resulta que el hechizo hizo que todos los que saben que Peter Parker es Spider-Man de todos los universos existentes van a llegar a este universo. Eso fue lo que realmente terminó haciendo el hechizo al no haberse culminado con éxito como se pretendía desde el principio. Y aquí viene otro problema de la película, y es que, como lo mencioné hace rato, la película tiene ciertas incoherencias o contradicciones. Se supone que solamente los que conocen que Peter Parker es Spider-Man de cualquier universo pueden llegar a este universo. Pues resulta que es una regla que no se cumple como tal, porque tenemos, por ejemplo, la aparición de Electro, quien en su universo, él no sabe que Peter Parker es Spider-Man, porque resulta que el Electro que llega a este universo es el mismo Electro que conocimos anteriormente en la película de Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield. Y como vimos en esa película, que sería la Amazing Spider-Man 2, al final, en algún momento, Electro descubre que Peter Parker es Spider-Man. Por lo tanto, no tiene sentido de que este personaje esté acá, según lo que nos dice, obviamente, Doctor Strange. Pero bueno, conveniencias de guión. Y es que de hecho, el hechizo tiene el potencial de traer a este universo personajes que estaban a punto de morir en sus propios universos. Como por ejemplo, tenemos el caso de El Duende Verde y de el Doctor Octopus. Y llegados a este punto tenemos dos problemas adicionales. Por un lado, si el hechizo tiene el potencial de traer a este universo a todos los que conozcan la verdadera identidad de Spider-Man, entonces ¿por qué no trajo a Mary Jane, a MJ de la primera saga de Spider-Man? Porque bien la hubiera podido traer a ella, que conoce realmente la identidad de Spider-Man, ya que Spider-Man es su novio o su esposo, según se nos da a entender más adelante, en lugar de traer a Electro, que Electro nunca supo que Spider-Man era en realidad Peter Parker. Y además, si el hechizo tiene el potencial de traer a personas que están a punto de morir en sus respectivos universos, entonces ¿por qué no trajo a Gwen Stacy, la novia de Spider-Man en la segunda saga de Amazing Spider-Man, en su segunda película, que la vemos morir precisamente a manos de Spider-Man? Porque resulta que ella, al igual que el Duende Verde y el Doctor Octopus, también conoce la identidad de Spider-Man, y ella pudo haber llegado antes de morir, así como lo hicieron el Doctor Octopus y el Duende Verde. Entonces, viendo esto, podemos ver cómo la película tiene ciertos vacíos argumentales, tiene muchas conveniencias y tiene contradicciones. Ok, entonces tenemos que Spider-Man o Peter Parker conoce a sus villanos de otros universos,
y se da cuenta que si algunos de estos regresan a sus propios universos van a morir porque fueron traídos justo en el momento que iban a morir en sus respectivos universos. Y él, como es tan bello y tan buena persona, pues no quiere que eso suceda. Él no quiere cargar en la conciencia con la muerte de estos personajes, así que decide salvarlos, es decir, repararlos. Y esto les lleva a cometer un error muchísimo más grande, y es, en primer lugar, enfrentarse a Doctor Strange, una pelea espectacular en medio de la realidad de espejo de Doctor Strange, donde finalmente termina derrotándolo, valiéndose de las matemáticas en contra de la magia. Y segundo, pues llevándose a todos estos villanos para la casa de Happy Hogan, que les estaba dando posada a la tía May y a él mismo, mientras se solucionaba todo este problema grande de la identidad de Peter Parker. Y allí el pobre Peter termina siendo víctima de su propia ingenuidad, donde nos damos cuenta que el verdadero villano de esta saga, y que se roba todas las miradas por su gran interpretación, es el Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe. Es espectacular. Este tipo es un maestro de la actuación, y sobre todo porque podemos ver esa dualidad, esa bipolaridad en su personaje de una manera tan genial. Además, hace poco, en estos días, me enteré de que Willem Dafoe interpretó a su personaje incluso en las escenas de acción, es decir, a este personaje que vemos peleando es el mismísimo Willem Dafoe peleando contra los otros actores sin valerse de dobles de acción. El Duende Verde entonces se aprovecha de la ingenuidad del pobre Peter Parker. Los villanos se dividen entre ellos, algunos quieren ayudar a Peter, otros simplemente van por su cuenta y quieren salvarse a sí mismos. Pero antes de esto, Peter Parker logra curar a Doctor Octopus. Le logra arreglar ese chip que hacía que él se enloquecía, y antes de poder hacer lo mismo con los demás, el Duende Verde pues traiciona su ingenuidad y se rebela contra él. Esto hace que todo se descontrole, y finalmente tenemos la trágica y lamentablemente de la más hermosa mamacita Cuchi Barbie, tía May, de este Spider-Man, que para sorpresa de todos nosotros termina siendo en este caso el empuje moral de este Peter Parker, que no tenía al Ben que conocimos en los cómics y que terminó dándole esa frase tan clásica, tan memorable, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, sino que es en este caso la tía May quien le dice esa frase a su sobrino antes de ella morir. Y aquí ya vemos cómo este Peter Parker empieza a parecerse poco a poco a ese Peter Parker de los cómics, porque era una de las cosas que le faltaba a este Peter Parker, de tener una desgracia cercana, ya fuera con un familiar, un amigo o un ser cercano, y al mismo tiempo poder escuchar esa frase que lo va a identificar durante el resto de su vida. Hasta este punto tenemos que la película ya ha cambiado muchísimo de tono. Al principio teníamos como la película giraba en torno al problema de la muerte de Misterio, se solucionó fácil, pero cogió otro ritmo y otro tono con la aparición de todos estos villanos hasta el punto de la muerte de la tía May. Y a partir de aquí se viene el plato fuerte de la película, y entendemos por qué la película fue tan acelerada, sobre todo en la primera parte, para poder llegar a este momento tan espectacular. Y es la llegada de los otros Spider-Man, de los otros universos, más exactamente los Spider-Man que habíamos visto en las sagas anteriores de Spider-Man. Y aquí me voy a referir a cada Spider-Man con el nombre del actor que lo interpreta, para evitar confundirme y evitar confusiones. En este momento tenemos la aparición de Tobey Maguire, quien interpretó a Spider-Man a principios de los años 2000, y de Andrew Garfield, quien interpretó también a Spider-Man a principios de los años 2010. Y esta parte es lo más espectacular, brutal, maravilloso, genial que se ha visto hasta el momento. Aquí es donde decimos que esta película se termina convirtiendo en una especie de Infinity War o de Endgame para Spider-Man, donde se le hace un homenaje a todas las películas que hemos tenido antes de Spider-Man, y sobre todo una carta de amor a esos fans
que siempre ha llevado en el corazón a las versiones anteriores de Spider-Man. Tenerlos a todos juntos, reunidos como un equipo, interactuando entre ellos, no solamente peleando, porque las peleas son fenomenales, sino que además conversando, hablando entre ellos, hablando de ciertos detalles, de cómo viven, de cómo pelean, contra quienes han peleado, cómo son sus poderes, porque algunos utilizan disparadores, mientras que hay uno que le sale la telaraña del propio cuerpo. Esos detalles que en momentos son cómicos, pero también en momentos donde son tiernos y donde son trascendentales, hace que la película sea muchísimo más especial. De hecho, diría que es lo que hace que sea mucho más especial, más allá de la propia acción misma. Entonces estos Spider-Man se unen al Spider-Man de Tom Holland para ayudarle a cumplir ese deseo que él tiene de curar a los villanos. Y aquí tenemos cómo esta película es una película de reconciliación, porque durante la batalla final vemos cómo cada uno de los Spider-Man termina reconciliándose con cada uno de sus villanos de su respectivo universo. En primer lugar tenemos el Spider-Man de Tobey Maguire, quien termina salvándole la vida a el Duende Verde al impedir que el Spider-Man de Tom Holland lo asesine y además le perdona de que lo haya apuñalado. Fuera de eso tenemos a el Doctor Octopus, quien ya había sido curado por el Spider-Man de Tom Holland al haber reparado ese chip que lo enloquecía con sus tentáculos y sus tenazas. Y posteriormente vemos ese saludo amistoso entre el Spider-Man de Tobey Maguire con su viejo amigo el Dr. Octo Octavius. También tenemos al Hombre de Arena, que en realidad pues no era enemigo, no había quedado como enemigo en la saga anterior de Spider-Man, pero vemos como finalmente el propio Spider-Man de Tobey Maguire le promete al Hombre de Arena que lo va a regresar a su universo para que esté finalmente con su hija. Y el otro que se reconcilia con sus villanos es el Spider-Man de Andrew Garfield, quien por un lado logra drenar toda la energía caótica que tenía dentro de sí Electro, y de esta manera termina teniendo una conversación un poco amistosa donde le demuestra que en realidad él es una buena persona, que él es gentil y que puede hacer mucho bien. Y además esta conversación es tan amistosa que incluso el propio Electro dice que lamenta que Spider-Man no sea negrito, pero que a pesar de eso está seguro que en algún universo debe haber un Spider-Man negro. Una referencia más que clara al Spider-Man de Miles Morales, que todos conocemos ya desde hace rato y que estamos más que deseosos de ver en un live action. Y el otro villano con el que este Spider-Man hace las paces es el Lagarto, a quien finalmente logra aplicarle esa toxina para que vuelva a ser un humano común y corriente. Entonces vemos como esta película es una película de reconciliación, donde vemos cómo esos Spider-Man del pasado o de las películas anteriores logran finalmente hacer las paces y cerrar esos ciclos de violencia que habían tenido con sus respectivos villanos. El problema de todo este tema de curar y salvar a los respectivos villanos de cada una de sus realidades, pues nos deja una pregunta bastante grande que no sabemos cómo la van a responder, o al menos cómo nos lo van a justificar, y es la siguiente. A ver, si tenemos en cuenta lo que dijo el Doctor Strange, de que cada uno de esos villanos, o al menos los que habían muerto en sus respectivos universos, cuando regresaran a sus universos iban a volver al momento de su muerte, entonces, si es así, ¿qué sentido tenía curarlos? Si de todas maneras van a regresar y una vez van a morir. ¿O será que van a llegar en otro momento de sus vidas para que rectifiquen su pasado y de esa manera no terminar muriendo? ¿O será que llegan a sus respectivos universos, pero en un momento dado donde se genera una nueva línea temporal y no mueran y puedan seguir sus vidas tranquilos, sin ningún tipo de conflicto, especialmente contra Spider-Man? Si es así, entonces ¿dónde está la TVA? La que conocimos en la serie de Loki, que se supone evita que surjan estas variantes de las líneas temporales en los diferentes universos. Finalmente vemos cómo todo se sale de control y el universo se empieza a resquebrajar y empezamos a ver cómo están a punto de llegar millones de personas y sobre todo villanos que conocen la identidad de Spider-Man en los diferentes universos del inmenso multiverso. Y esto es un gran peligro gigantesco para este universo de este Spider-Man, el de Tom Holland. Por lo tanto,
Este Spider-Man se da cuenta que la única forma de solucionar el problema es culminando, terminando, finalizando el hechizo que él no había dejado que terminara Doctor Strange cuando lo encerró en esa cúpula de cristal. De tal manera que aquí Spider-Man se da cuenta que tiene que pagar un precio bastante grande, bastante alto, para evitar un mal mayor. Dejar a un lado lo que él tanto quiere, lo que él tanto desea, sacrificar sus propios intereses para permitir que el universo se salve y sobre todo que las personas más especiales, más allegadas a él, puedan tener una vida libre de conflictos, al no saber que él es Spider-Man. Y este es el gran precio que él tiene que pagar para darse cuenta que es ser Spider-Man y es cargar ese peso encima, porque ser Spider-Man no es fácil, es llevar una carga muy pesada encima y por lo tanto llevar un don que conlleva una gran responsabilidad. Este gran sacrificio termina haciendo que todos se olviden, incluso el propio Doctor Strange, todos los Vengadores y todas las personas que conocieron a Peter Parker se olviden quién es Peter Parker y solamente conozcan la identidad de Spider-Man sin saber quién está detrás de la máscara. Esto hace que finalmente Peter Parker quede totalmente solo en la vida, sin tía May, sin tío Ben, sin Tony Stark, sin Vengadores, sin amigos, sin nada, y tenga que comenzar totalmente de nuevo. Y justamente acá, al final de toda la película, vemos a un Spider-Man muchísimo más identificable con el clásico Spider-Man que hemos visto en diferentes sagas y sobre todo en los cómics. Lo más interesante es que es un Spider-Man muy maduro, que ya está entrando en su adultez y que de ahora en adelante va a llevar la máscara del Trepamuros de una manera muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Es más, este final nos muestra a un Spider-Man tan apegado al de los cómics que finalmente vemos cómo él tiene que irse a vivir a un apartaestudio de mala muerte en los suburbios de Nueva York, e incluso él mismo tiene la necesidad de tejer su propio traje de Spider-Man, ya que no tiene ni tecnología ni un Tony Stark que le regale un traje propio. Y con este final lo único que nos queda a nosotros son muchas dudas que esperamos que algún día sean resueltas, como por ejemplo, ¿será que algún día vamos a volver a ver a Spider-Man dentro de los Vengadores? Si es así, ¿cómo será la relación de él con ellos? Hasta donde tenemos entendido, ya se está preparando una nueva trilogía de este Spider-Man con el mismo actor, el mismo universo. Por lo tanto, ¿será que en un futuro va a conocer a nuevos villanos o nuevas versiones del Doctor Octopus, del Duende Verde y de otros villanos? Y si es así, ¿cómo va a reaccionar cuando los conozca y sepa que estos finalmente van a ser villanos como los fueron las variantes que ya conoció en esta película? Si al final todo el mundo olvida de cuál es realmente la identidad de este Spider-Man, entonces ¿qué pasó con las acciones que él realizó anteriormente? Su pelea en Civil War, en Infinity War, en Endgame, todas estas acciones. Si alguna persona vio su rostro, conoció su identidad, ¿qué pasó con eso? Se borraron. Y si de pronto había algún registro mecánico o digital, eso también desapareció. En las nuevas películas de Spider-Man volveremos a ver a sus antiguos amigos, por ejemplo MJ, su mejor amigo Ned o Flash Thompson, o vamos a conocer nuevas versiones de estos, o van a llegar nuevos personajes como por ejemplo Gwen Stacy. Y en cuanto a los otros Spider-Man, ¿qué pasó con estos cuando regresaron a sus respectivos universos? ¿Y será que estos Spider-Man van a regresar en algún otro momento? Es decir, ¿será que esta no será la única vez que los vamos a ver a los tres juntos? O incluso será posible que en un futuro los vamos a ver a los tres juntos, sumando otros nuevos Spider-Man que puedan llegar en el futuro, como por ejemplo Miles Morales. Por mi parte, creo yo que lo más seguro es que vamos a tener nuevas aventuras de él, ya siendo un Spider-Man adulto en la universidad, donde va a tener nuevos amores, nuevos amigos y sobre todo nuevos villanos. Me gustaría que en algún futuro, cuando Marvel ya nos dé a los Cuatro Fantásticos, en algún momento Spider-Man se una al equipo de los Cuatro Fantásticos, como ha sucedido en los cómics, o también si en algún momento Marvel se digna a darnos un live action de Secret Wars, pues sería genial verlos a todos juntos dentro de esta gran batalla épica. Y algo de lo que estoy completamente seguro, y es que es muy probable que al finalizar esta nueva trilogía que apenas va a comenzar, es que tengamos la aparición de un nuevo Spider-Man, y es ese Spider-Man que hace rato estamos queriendo ver en el cine, que es Miles Morales, al cual muy probablemente sería
fantástico verlo hecho realidad. El Spider-Man de Tom Holland, es decir, Peter Parker, entrene y le deje su legado a ese nuevo Spider-Man de Miles Morales. Para finalizar, las escenas postcréditos. La primera, una escena postcréditos bastante corta. De hecho, es muy curioso porque es la continuación de otra escena postcréditos que habíamos visto en la película de Venom. Es decir, básicamente tenemos dos escenas postcréditos que se ligan la una con la otra. Simplemente es una continuidad de una a la otra directamente. En la escena postcréditos de Venom vimos cómo Venom, que sabemos está en otro universo, junto con Eddie Brock, estaban en una cabaña descansando viendo telenovelas. Y en ese momento están hablando cuando de un momento a otro todo el universo donde se encuentran, más bien ese espacio de esa cabaña donde ellos se encuentran, cambia por completo y aparecen en un cuarto totalmente diferente. En el televisor vemos la imagen de Spider-Man, como lo vimos al principio de la película, cuando fue acusado de haber matado a Mysterio y donde fue revelada su identidad. En ese momento, Venom se acerca y lame la pantalla como si ya conociera a Spider-Man. Pues bien, en esta escena tenemos a Eddie Brock, que se encuentra en un bar. También, por lo visto, está en la misma playa donde estaba antes. Ya no está en la cabaña, está en un bar. Y allí, a pesar de que está borracho, está hablando con el cantinero de este bar. Y este cantinero le está explicando todas las grandes cosas que suceden en este universo. De esa forma, entonces, Eddie Brock se entera de que en este universo existen cientos de superhéroes e igualmente cientos de villanos, cosa que le llama totalmente la atención. Y por eso él decide irse a hablar con Spider-Man, pero justamente cuando pretende hacerlo, pues desaparece efectivamente gracias al último hechizo que hace Doctor Strange, que lo hace regresar a su universo. Lo interesante aquí es que a pesar de que regresa a su universo, un pequeño nicho, una pequeña variante, una miniatura, una gota, como lo quieran llamar, de Venom queda en este universo, lo cual nos da a entender que de esta manera este Venom ahora se encuentra en este universo y es muy probable que a futuro tengamos un enfrentamiento o podamos ver a este Spider-Man con el traje negro, que en realidad es el propio Venom que está sobre él. Ahora, lo que nos deja sin saber esta película es que, claro, se nos ha prometido que en algún momento vamos a tener ese enfrentamiento entre Spider-Man y Venom. La duda es, ¿qué sentido tenía entonces hacer que Eddie Brock regresara a su universo? ¿Será que aquí en este universo vamos a tener un Venom totalmente diferente? Tal vez en Flash Thompson ya adulto o en otro Eddie Brock diferente al que vimos en las películas anteriores de Venom. ¿O será que de alguna forma Eddie Brock, el que se regresa a un universo, va a encontrar la manera de regresar a este universo y de esa manera pues se arme todo el lío que todos esperamos que se arme en contra de Spider-Man? Y la segunda escena post créditos es más que una escena post créditos, un tráiler, o más bien un teaser, donde se nos muestra las primeras imágenes de lo que será la película de Doctor Strange, el multiverso de la locura, la próxima gran película que nos promete Marvel, que seguramente va a ser una locura. Y de hecho se dice por ahí que lo que acabamos de ver en Spider-Man solamente es la punta del iceberg de lo que vamos a ver en Doctor Strange y el multiverso de la locura, ya que es una película que nos promete muchísimos cameos y muchísimas referencias de muchas otras licencias de Marvel dentro de otras productoras, es decir, no solamente las producciones de Sony como ya lo vimos en esta película, sino también tener guiños a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos y bueno, a muchas otras cosas que ya aparecieron en películas o en series anteriores a Marvel que no necesariamente hacen parte del UCM. En este tráiler se nos muestra simplemente que al parecer Doctor Strange está siendo acusado por sus actos de haber intervenido con el espacio y el tiempo, como lo acaban de hacer en la película que acabamos de ver, en Spider-Man sin regreso a casa. El tema es que parece que todos esos actos hacen que el universo vaya a colapsar y entonces seguidamente se nos muestran imágenes de acción o imágenes donde vemos cómo van apareciendo diferentes personajes, algunos ya de la vida pasada de Doctor Strange, pero de lo que no estamos seguros es si son los mismos o si son variantes de otros universos.
Y bueno, tal vez el plato fuerte dentro de este teaser es ver la conversación que tiene Doctor Strange con Wanda o Bruja Escarlata, donde se nos muestra que esto es continuidad del último que vimos en la serie de WandaVision. Wanda reconoce que cometió muchos errores en Westview, el pueblo donde ella realizó lo que vimos en WandaVision, y Doctor Strange le dice que no se preocupe, que él no viene a hablar de eso, él simplemente quiere que ella lo ayude a él con algo, y le pregunta si ella sabe algo acerca del multiverso. Por lo tanto, vemos cómo entonces Doctor Strange recluta a Wanda para que lo ayude a él en ese algo que él tiene que hacer para evitar que el multiverso colapse. Lo que no sabemos es si Wanda en el transcurso de la película se va a terminar convirtiendo en villana o no, y si va a aprovecharse de las circunstancias para tratar de buscar a sus hijos desaparecidos, como lo vimos en la serie de WandaVision. Ah, y una última cosa, resulta que al final de este tráiler vemos a Doctor Strange hablando con otra versión de sí mismo, es decir, a otro Doctor Strange de otra realidad, de otro universo, muy parecido al Doctor Strange que conocimos en la serie de What If. Y esto lo decimos porque este otro Doctor Strange se ve un poco más pálido, más ojeroso, muy similar, como ya lo mencioné, al Doctor Strange que conocimos en esa serie. Y de hecho, pues se viene rumorando hace rato que ese Doctor Strange, es decir, Doctor Strange Supremo, va a aparecer en las películas de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Entonces, siendo así, pues esperemos a ver qué sorpresas nos trae más adelante Marvel, sobre todo con esa épica película que se nos viene de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y por otro lado, pues esperemos, y eso se va a demorar muchísimo más, a ver qué otras aventuras nos trae Marvel y Sony con este Spider-Man, interpretado por Tom Holland. Y bueno, falta ver si también los otros Spider-Man van a ser retomados para algo a futuro. No siendo más, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor denle un like bien grande. A quienes no se han suscrito, por favor suscríbanse al canal para estar atentos a nuevas notificaciones y compartan para llegar a más personas. La pregunta es, ¿qué les pareció esta película de Spider-Man? ¿Fue tan épica como lo esperaban o simplemente fue una película más de Marvel? Yo soy Mancho, por allá está Milo, y nos vemos en el próximo video.